Bien, bienvenido, bienvenida. Iniciamos Gael versión 7. Fíjense que Gael ya tiene más de un año. Esto va para el año y medio, que es fantástico, me parece genial, porque no hemos permitido que esto se detenga, sino que hemos continuado y así es como lo testimonia esta versión, considerando que tenemos una plataforma donde mostramos todo lo que hemos recorrido. Y si uno mira esa plataforma que tiene más de 50 videos, cada video de unos 30 minutos a una hora. Es decir, hemos generado un contenido nuevo en el sentido de retomar aspectos históricos, de también preguntas actuales, tendencias hoy día que se vinculan al mundo del tarot. Y también nos da para plantearnos preguntas nuevas. Y eso yo considero que ya en sí es muy relevante. Es decir, tener un espacio donde tenemos todas estas em, eh, exposiciones, ponencias, entrevistas que hemos realizado, ¿ya? Y de las cuales ustedes han sido protagonistas y público, me parece meritorio y también una forma de mostrar agradecimiento al mundo del tarot y lo que nos ha contribuido. Entonces, yo le agradezco su colaboración en sostener este espacio y también en proponer cambios y mejoras, que también es parte de sostenerse en un camino. Es decir, uno cuando se sostiene en un camino también significa cambiar cosas, mejorar cosas, dejar de hacer ciertas eh, acciones. Entonces, en ese sentido, quiero darte la palabra, Sabrina, para que tú tomes este espacio con la ponencia que nos traes para compartir. ¿Mm? Bueno, hola querido grupo de Catarsis. Bien dicho, muy querido grupo porque en este grupo he dado saltos cuánticos. Por eso también la entrega, el compromiso, el cariño, así que se los agradezco un montón. Bien, ¿Quieres que abra tu pantalla o compartes tú, comparto yo? Coméntame. si podés compartir vos, porque yo tengo, no sé, Ya. tengo una Bueno, Mac y no sé si la Mac, vos también tenés Mac, pero no sé sí, cómo hacer para... no hay problema, yo lo hago. Porque lo que me ha pasado últimamente en los Meet es que Ya. desde los Meet ya no se puede compartir desde Mac. Mira, ¿qué estará pasando? Algo pasa con el compartir. A ver. Ahí va. Visualización, pantalla completa. ¿Ahí Perfecto. estás viendo? Sí. Está Perfecto. hermoso, está hermoso. Entonces, bueno, el tema que traigo es un tema que desde siempre que me llamó la atención y como buena acuariana también quise poner en práctica. Eh, por eso le di como un twist y puse la psicomagia, obviamente honrando a, a los estudiosos también que vinieron antes, siempre honrando a los maestros que vinieron antes y dándole un giro que es lo que a mí me sirvió en mi propia experiencia. Así que bueno, abrimos este portal con una frase que es de Alejandro Jodorowsky, que dice que cuando hacemos un acto de psicomagia, hablamos del inconsciente conscientemente. Él usa un montón este tipo de figuras como retóricas de consciente inconscientemente. Están las polaridades siempre tocándose. Esta idea de que hay un puente que conecta a las dos partes, consciente e inconscientemente y así. Eso juega mucho la psicomagia, por eso quise empezar con esta frase. Y continuamos, por favor. Les propongo, antes de ir a la teoría así dura, que juguemos un poco para ver de abrir un poco los hemisferios y conectar. Un juego que viene de la literatura, que es lo que a mí también me mueve. A ver si pasamos a la otra.
plantilla, jugar a hacer poesía o actos poéticos, así, unos micro actos, nano actos poéticos, basados en los kenning, que los kenning era, o kenningar en plural, eran metáforas que se formaban uniendo como dos palabras, o sea, como una imagen compuesta, que se crea para ser más instintiva, vívida y descriptiva. Y es un recurso literario, una figura retórica destacada en la poesía antigua nórdica, o sea, imagínense los vikingos, los barcos vikingos, para asombrarnos y extrañarnos del mundo. Y elegí la palabra asombrarnos porque el asombro nos saca de la sombra en algún punto, nos corre de un lugar de oscuridad y como que empezamos a ver las cosas desde otra luz. Y acá hay algunos kennings muy como populares que ustedes me van a decir, a ver, adivinar a qué se refieren. Porque son palabras, pero imagínense que en esos tiempos, por ahí eran como más rudimentarios, entonces buscaban otras palabras para significar algo más sutil o más elevado. Bosques de la Quijada, por ejemplo, ¿a qué se puede referir? Acá abrimos el juego para todos. Y no, y no duden, digan lo primero que se les vienen, sin dudar, porque le van a Bosques, pegar. bosques tenebrosos. Bosques tenebrosos, bosques de la Quijada, porque tenés la palabra bosque por un lado y Quijada por otro. ¿Qué imagen se le puede venir a la cabeza? Acá en la Quijada que aparezca un Una bosque. V, una V, Una V que es como una W. o sea, Bueno. una V pequeña de vaca. Bueno, bueno. ¿Qué más? ¿Qué imagen se le viene? A mí me remite a un grupo de gente que está mostrando la quijada, que puede ser como gente enojada, así como o hablando mal. Puede ser, porque bosque es algo tupido, es algo como por ahí eso concurrido. En realidad, bosques de la Quijada es la barba. Es muy loco porque es una imagen tan simple, pero se usa de una forma poética. Vamos con la otra. Sudor de la guerra. ¿Qué puede ser? Imagínense una guerra vikinga, La sangre, me imagino. sangre, tal cual. La transpiración de la guerra, sudor de la guerra, es la sangre. Mm. Lunas de la frente, Eso. ¿Fruncir el ceño? ¿O ¿Están enojados? no sé. ¿Qué piensan? Una de la frente. Los Lunático. ojos. Los ojos, ahí está. Lunático también. Ay, qué bonito. Los ojitos, porque cuando por Ojito. ahí nos reímos, ¿qué hacemos? ¿Vieron así? Se vuelven como lunitas. Espada de la boca. La lengua. La lengua. Y acá se me viene por ahí una imagen de, no sé, del arcano, la justicia. Esto de lengua filosa, donde está la espada. Eh, bien. Flechas de mar. Vamos a la otra columna. ¿Qué podría ser? Las nubes. Las nubes, flechas de mar. Bien, porque las ves pasar. Delfines. Bien, mirá, delfines. Mira, está Y bueno. bien ahí, bien ahí. En realidad Norma es Delfines. la más acertada, porque Mira, flechas de mar son peces. ese. Bien ahí, bien ahí. Pierna del omóplato. Pierna de lomo. Espera, contorsionista. ¿Qué podría ser? Es que es muy loco porque no nos lo imaginamos. Y cuando uno después lo resuelve, Claro. claro, ahí se te viene la imagen. Pierna de- El brazo. El Los brazo, brazos. exacto, porque sale desde acá el omóplato, pero es la pierna. Claro.
Y después Marea de la Copa, esta me voló la cabeza. Marea de la Copa. Cuando tomas y te mareas. Salud. Un brindis. Un brindis. Marea de la Copa es la cerveza. Mira, Para ellos, o sea, esto claro, existen, de hecho, en poemas antiguos, Marea de la Copa era la cerveza. Vieron que no sé, supuestamente en las películas tomaban con esos copones que cuando los transportaban se movían. Y la última, la manzana del pecho. corazón. El corazón. Tal cual, tal cual. Bueno, piensen en alguno que me puedan decir de otra cosa que no esté acá. Algo que se les ocurra. Qué loco, porque con los adultos tienen que pensarlo. Y si yo se los dijera a mis niños de 10 años, es como que enseguida se matan por decir. ¿Qué puede ser? Por ejemplo, un sol. ¿Cómo lo definiríamos el sol? Rayo de luna. No, esa frase se me ocurrió, pero no tiene que ver con el sol. Algodón volador, algodón volador. Algodón volador, Ya, lámpara del cielo, algo así como claro, lucero de la ¿ah? vela, la vela espacial. Vela espacial. Una vela. Bien, está bueno. Bueno, todo esto nos abre como un mundo. No sé si alguien más quiere compartir alguno que se le esté ocurriendo hacia último momento, que pueda canalizarlo. Lucero de la mañana. Bien, lucero de la mañana. Bien. La flama humeante. La flama humeante, bien, está bueno. Todo eso de agarrar el fuego, o sea, el sol, el fuego con otra imagen y hacerlo mucho más rico. Y en eso está jugar. Y todo el mundo entiende y como que se prende a eso y suena más poético. ¿Y por qué elegí, digamos, empezar con este ejercicio? Primero para jugar y segundo para descontracturar un poco y entrar en el mundo de la metáfora. Porque el inconsciente habla en poesía y habla en metáfora. Y para la psiquis, por más de que no sea, digamos, real, para la psiquis es tan real como respirar. Así que si pasamos a la próxima diapositiva, bien. Y esta es otra frase que saqué del libro Psicomagia, que de este sueño inconsciente, que suele ser nuestra vida, hay que hacer un sueño lúcido. Y acá hay otro indicio que me lleva a pensar, ¿por qué en la vigilia, por qué no podemos tratar a la vigilia, nuestras horas de vigilia, como si estuviéramos en un sueño? Como si las leyes de fondo son las mismas. Si puede pasar en un sueño, ¿por qué no puede pasar en vigilia? Entonces, aplicar esas mismas leyes que aplicamos cuando estamos en otro estado de conciencia estaría bueno, no de la misma manera, porque son, digamos, dos estados o estadios diferentes, pero hay algo que comunica. Así que pasemos a ver qué hay. No sé, ahora que me olvidé que lo hice hace como una semana y me olvidé. Bien, ahora dar como una breve reseña de dónde parto. No es que esto, digamos, me lo inventé, sino que tengo acá como mis dos grandes referentes. Primero, Jacobo Grinberg, que no específicamente, digamos, no había como especificado el término psicomagia, pero sí estaba muy metido con otro tipo de visión, visión remota, visión extraocular, que es lo que a mí también me interesa, y con lo chamánico también. Él venía, era un neurofisiólogo y psicólogo mexicano, eh, que estudió muchísimo el, el inconsciente,
pero después llegó un tiempo que se ve que algo descubrió y desapareció en el 1994 de la faz de la Tierra, no se sabe. Hay un documental que es muy interesante, pero en sí es como que no da indicios de su obra, pero después de 1994 no hay rastro de él. No sé si conocen algo más de la historia de Jacobo Greenberg. Tiene muchísimos libros No, no, y no Él fue el tenía que... hablaba escuchado. de la desidentificación del ego. Bien, sí, de eso, mira, hay tantas cosas que por ahí, yo lo que rescato de él es lo que él se llama la coherencia cardíaca. Y después hay un montón de libros que después si quieren se los puedo pasar, los tengo así en PDF, pero ¿Puedes hablar un poquito de la coherencia cardíaca a breve rasgos? la coherencia cardíaca es un espacio como sagrado en el corazón, que es lo que, acuérdense que el corazón es como que pulsa y eso genera un campo electromagnético. De hecho, hay una meditación y una visualización muy bonita que es volver a ese espacio sagrado del corazón. A veces cuando sentimos que estamos mucho en la cabeza, hacer el ejercicio como si fuese, si hubiese un vigía viviendo acá en la cabeza, como si lo hiciéramos como bajar por una escalera caracol y vas viendo, digamos, cómo bajan los pisos, vas bajando y vas viendo los ojos, vas viendo la nariz, vas viendo la boca, vas viendo la garganta, hasta que llegas a un cuarto en donde está el corazón y te acercás y el corazón te chupa y te mete para adentro. Y ahí se revelan cosas, obviamente, de la propia existencia y de la propia experiencia. Es muy bonita la meditación, que cuando uno sigue ese camino del corazón y hay como una coherencia, todo se alinea, pero obviamente es un trabajo, es como mucha disciplina también, mucha disciplina. Eh, Bonito, gracias. es muy bonito cuando a veces estamos como muy saturados las personas. Yo soy muy mental y estoy muy acá en el ático y a veces tengo que bajar, 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 bajar y cuando bajo siento que la energía baja y se como que se deposita en otro lugar. Entonces eso de Jacobo y después con Alejandro Jodorowsky, el acuariano que ahora tiene 96 años, 96 o 97, que él fue el que eh, como que inventó el término psicomagia en sus diferentes viajes y en sus diferentes experimentaciones, no solo en el manual de psicomagia, sino en otros libros de él ya estaba hablando de la psicomagia de otra manera. Y hay algo que une a estas dos personas, a Jacobo y a Alejandro, que, eh, que a mí me genera como me generó una gran curiosidad que era Pachita. Si pasamos a la otra, estaba a estar Pachita. O sea que México une a estas dos personajes. Y con Pachita, por eso quise poner esta frase, de los actos psicochamánicos tienen un carácter dramático, de provocar a la persona un sobresalto inconsciente que le permita activar su autosanación. Y acá me tomé de lo chamánico. Y pasemos una más, que estas son como así disparadores. Pachita, bueno, nació como Bárbara Guerrero, era una curandera chamana mexicana de Chihuahua, en México, y cuando ella hacía estas sanaciones se le metía como el espíritu de un guerrero, y había algo, eso lo cuenta primero Jacobo, que trabajó con ella también mucho tiempo, y después Jodorowsky también fue su ayudante y también fue operado por ella, del hígado, si mal no me equivoco, que él tenía como un tumor ahí y se curó. Y algo que rescato de Pachita era, que los dos lo mencionan en su bibliografía, que ella trataba a las personas como niños.
y los hacían entrar como en un estado de confianza. Y ahí, cuando la persona se abría, ella podía como entrar. No sé cómo explicarlo de otra manera, pero me quiero quedar con eso de cómo ella trataba a las personas. Y a ver si en la próxima, acá está, mira, sí, que dice, parte de las, esto lo dice Cristóbal, el hijo de Jodorowsky que falleció hace poco, bueno, sí, hace unos años, pero para hace poco. Parte de la psicomagia es darle a entender a tu niña o niño interior que ya está bien, que ya está realizado el deseo. Y de hecho, Pachita a sus pacientes les decía mi hijito, mi hijita, los trataba con un amor que el paciente confiaba y eso activaba su autosanación. Entonces había, el paciente tenía que creerse, digamos, tenía que generarle confianza en la persona. Y eso era suficiente para que la persona, obviamente que había personas que no querían, que no funcionaban estos actos y tenían que volver, pero eso eran también resistencias internas. Y cuando pongo acá está de realizado el deseo, lo puse con otro color porque es hacer como si ya fuese real. Hay muchos libros, como se acuerdan el libro ese que salió, el Deseo, ese libro, ay, no me acuerdo la autora, el libro del deseo, que uno tenía que intencionar, que manifestar, de hacerlo real. Y había algo de ese deseo, el secreto, algo así, que no se decía. Y me quedó como, porque dije, yo leí el libro el Secreto, no sé si era El Secreto o el Secreto creo que era, que tenía la tapa como un sigilo y un sello. Eh, y yo lo leí y digo, pero ¿cómo? Uno hizo un vision board y después lo pudo manifestar la casa de sus sueños y ¿por qué yo no puedo? Porque hay como cosas de fondo que hay que conectar o ciertas bases. Después cada uno lo aplica, qué funciona para cada persona, porque todo va a ir de acuerdo a lo que valore el inconsciente de la persona. A ver si pasamos a la que viene. Bien, acá. Hay como unos requisitos que según Jodorowsky se tienen que seguir. Que alguien quiere leer para no tener así tan, para no agobiarlos tanto con mi bella voz de congestión. ¿Alguien que se ofrece a leer? Yo Así puedo todos leerlo. participamos e interactuamos. Yo Dice, sabré. ya, Ah, Bien, dale. eso. tú Vayan Aníbal, así, tú. Yo, está bien. vayan Dice, puntito por puntito y se van así como Intercalado. salpicando. ok, eh, bien. Escuchar las palabras del consultante. El eso, consultante, adelante. sí, sí, no, bien, perfecto. El consultante tiene que llevar a cabo las predicciones o mantras del clan, entregarse a ellas. Debe hacer algo que nunca ha hecho. Situarse en una posición distinta. Una toma de conciencia que no es seguida de un acto resulta completamente estéril. Cuanto más difícil le sea realizar el acto, más beneficios potenciales obtendrá. Seguir al pie de la letra las instrucciones recibidas, donde intervienen voluntad y compromiso por la propia vida. Así no hay a quién echarle la culpa. Cuando hay sabotaje o resistencia es porque no se está eligiendo cambiar. Debe siempre terminar positivamente, enterrar algo impuro que la tierra regenere y purifique y plantar en ese lugar un árbol. O si se destruye algo, luego limpiarlo y untarlo con miel para que se transforme en algo constructivo. Considerar los imprevistos y otros cambios ajenos a nuestra voluntad como si formaran parte del proceso. Después, enterrar en un rectángulo cosas muertas. Enterrar en un círculo cosas vivas. Fotos hacia abajo, muertos.
fotos hacia arriba vivos. Bien, esto en realidad es para que después les quede que, porque no en todos los libros sale, algunas partes salen en Psicomagia, el libro, y otras partes salen en Manual de Psicomagia, que son dos libros diferentes. Entonces, acá eran como las bases de la psicomagia, que las fui poniendo como en tarjetas, fui creando como cartas del tarot con estas mismas ideas, para que se nos vaya como calando más hondo hacia dónde quiero ir, a ver si pasamos. Entonces, la primera carta, ahí puse como una bola de cristales, la cristalización en la memoria. Entonces ahí que decía que es difícil cambiar al consultante, es difícil moverlo de ese núcleo, de esa bola energética que ya creó, ese núcleo de energía. Y acá dice que hay como una prohibición, un trauma, un miedo, un deseo inconsciente del pasado que se acepta como palabra santa, sin objeciones. Y eso es lo que genera la protección. O sea, eso se protege a muerte. Y eso es lo que va a generar el cambio y la resistencia, digamos, la resistencia al cambio, que va a ser nuestro obstáculo a ese crecimiento y a ese avance. Entonces ahí puse, nos pone como en modo animal, que el modo animal es huida, es evasión, es ataque, nos pone así como reactivos en vez de estar receptivos y decir, bueno, quiero cambiar, bueno, voy tomando esto, lo voy como masticando porque partimos de algo que nos es completamente ajeno, o sea, la otredad, lo que no es familiar, y la idea es ir como trayéndolo de a poquito y familiarizarse con eso, porque lo tenemos en sombra. Y ahí puse una frase que dice, la palabra perro no muerde. Alguien ve un perro y le genera un terror y no sabe por qué y después se acuerda en un trabajo interior que cuando era chico, no sé, lo mordió un perro, algo pasó o la mamá le contaba que le había mordido un perro y la mamá le tenía miedo a los perros y ese niño o esa niña genera todo, no sé, como un trauma alrededor de eso. Pero en sí las asociaciones las hace la mente. La palabra perro no muerde la palabra, es la emoción que nosotros tenemos asociada a esa situación. Después, otra carta que puse que es la acción amoral. Entonces, la psicomagia acá dice que esto lo saqué literal de los libros, acto performativo sensorial que busca satisfacer una necesidad aparentemente irrealizable, porque en nuestra cabeza es el imposible. Es eso que decimos, no, esto es increíble, imposible, ya está como sellado y catalogado de esa manera. Y acá es donde nuestro algoritmo tiene que tomar y se desactiva una programación inyectada como metáfora que es tomada como real. Suena medio intrincado, pero si lo podemos como desmenuzar, ese chip con el que venimos programados, ese algoritmo, cuando uno viene con ese remedio, digamos, que es la metáfora, que era jugar con esas palabras poéticas, es como hacernos un poquito los locos para... ¿Vieron como en el sueño que vos te agarrás un dedo y se estira, como que las cosas salen del límite? La psiquis lo va a tomar como real, por más de que sea una metáfora, por más de que sea un juego. O sea, un juego que para nosotros es amoral, pero la moralidad y la ética depende de la conciencia que la está también invocando o creyendo eso. Y después otra cosa que me pareció interesante es que el uso de arquetipos. El chamán no cura en su propio nombre, busca aliados. Se convoca en trance una energía metafórica y sensorial. Y el consultante, en el caso de Pachita, que era tomada por el espíritu del guerrero. O también cuando usamos cartas del tarot
como decir, bueno, ¿cuál es mi aliado, cuál es mi carta guía de hoy? Y sale el emperador. Entonces, bueno, en los temas de estabilidad, en los temas de económicos, en los temas de poder. Entonces hay algo que nosotros le damos un poco de nuestro poder y lo llevamos afuera. Y eso hace que funciona porque creemos en eso. Y en este caso también, lo que hablábamos de Pachita, el consultante también hace una transferencia hacia el terapeuta. Si yo no respeto y confío en la persona, no va a funcionar. Algo tiene que pasar que yo tengo que abrir ciertas cosas. Cuando no sé, un docente confía en su propio método, por más de que venga un alumno que dicen que no puede aprender, el alumno va a aprender porque el docente confía en su propio método. Entonces, como no puedo contagiar a alguien si yo no confío en que lo puedo hacer. Hay algo de eso. Necesito ser validada como, digamos, como terapeuta o en el caso, necesito ser validada porque la persona confía. Si no confía, no va a funcionar. Algo tiene que haber esa transferencia. Por eso ese ir con cuidado, ese respeto. Y hay otras más que también, hasta ahora, ¿cómo vienen? Les veo a ver las caritas que las tengo Mm. chiquitos, pero los veo. Está genial por mi parte. ¿Vienen bien? Muy Bueno, bien. porque es importante cuando tengan dudas, ahí me avisan, me interrumpen, no hay problema. O sea, la cosa sería tú hiciste estas cartas y las mezclas como en el tarot y les haces sacar al consultante ¿o qué? No, esto era como una forma de visión, digamos, para organizarlo, que se vea como algo más atractivo para presentárselo a ustedes. Con esto es más que nada es una forma para presentar la teoría a Ah, ustedes, ok. Yo para que pensé les que lo quede. habías hecho, perdón. No, 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 esto no lo hago no me animo a hacerlo siempre lo he hecho conmigo y eso también después comentarlo, porque esto lo que yo hago lo pruebo conmigo porque no sé, el cargo de conciencia, como que quién me creo yo para decirle a los demás lo que tienen que hacer si yo no lo probé primero. Algo así, es como no siento que no tengo la autoridad para dar actos psicomágicos si no lo pruebo conmigo primero. Y me daría mucho miedo que, no sé, que algo pasara, no sé. Hay que manejarlo con mucho cuidado. Por ahora con el tarot sí y todo, pero con actos psicomágicos lo he hecho conmigo nomás. Porque si me la he hecho es como cortarme el pelo. Si me lo corto mal, me lo corto yo, es mi pelo y crece, pero con los demás es una responsabilidad que no elijo en este momento asumir. Bien, uy, la serpiente, que acá lo hice con la sensación, porque para conectar con la emoción y el conflicto, el experimentador necesita comprender y aceptar el deseo pasándolos por los sentidos. Y es cuando Jodorowsky dice que hay que incorporar el elemento temido. Si, por ejemplo, no sé, había un caso si, por ejemplo, mi miedo es el color de mi piel, por ahí Jodorowsky iba a mandar actos en donde que se tenían que pintar del mismo color que tenían miedo, ya sea blanco o después negro, o vestirse de lo que tenían miedo, si alguien me tildaba en mi familia o había como un tabú con la prostitución o que si me he visto de determinada manera, te tenés que vestir de esa manera, o sea, asumir eso. eh, Porque en algún punto era lo que decían los requisitos, hay que cumplirle el mantra al clan. El clan necesita eso y después ya se queda tranquilo. Vos le das ese bocadillo y se queda tranquilo. Y acá hay otra frase que me gustó que dice, desobedecer implica no ser amado, porque hay una pertenencia que se genera con eso y si yo hago otra cosa, si me pinto de otros colores que no son mi clan, me excluyen. Y eso es amor cuando sos niño porque
sos frágil, o sea que se juega un montón, se juega tu supervivencia cuando sos niño. Luego hice una con, símbolos, lenguaje onírico. Simbolizar, que es lo que veníamos hablando de las metáforas, simbolizar una imagen o una idea en un objeto que para la persona represente la emoción. Y acá puse otra cosa, el inconsciente no es racional y acepta la carga psíquica, que aparte del inconsciente colectivo, cada persona tiene su sistema de símbolos. Esto es porque, por ejemplo, que Jodorowsky decía la miel. La miel podría haber sido otra cosa, pero la miel es endulzar, es el símbolo que representa la emoción. Yo lo pongo en un objeto, entonces lo objetivizo, pero para poder verlo. Y eso hace que salga fuera de mí, que ya me pueda como desapegar un poco de eso. Pueden ser cualquier imagen, pero siempre tienen que ser coherente con el sistema de la persona. Si yo soy de una religión católica y me quieren venir a, no sé, a incorporar un sistema de símbolos judíos, mi inconsciente no lo va a tomar. Entonces, al no confiar en eso, ya el acto como que se desactiva. Por eso tiene que estar de acuerdo como en la cultura que nacimos, en la religión, tiene que estar de acuerdo con mi universo y que sea coherente con eso. Y el último, que es como una poción mágica, el final esperanzador, que siempre decía, ahí decía que cada acto, Jodorowsky primero probó a hacer actos destructivos y se dio cuenta que por ahí no iba y le cambió y empezó a hacer actos como esperanzadores y constructivos, que esa está buena, a mí me gusta más esa visión. Entonces, ¿cuál es el objetivo? Venir a ser lo que se es auténticamente, sacar esas capas para que quede la esencia, que es lo que hablábamos de la coherencia cardíaca, que para que yo pueda hacer lo que vine a hacer a este mundo. Al consumar lo prohibido, la mente ya puede descansar y ocuparse de otra cosa. Como yo ya le di lo que quería mi sistema, lo que quería hecho en acto, por más de que esté así todo disfrazado, la mente lo toma como real y descansa. Y ese es el final esperanzador que decía que siempre hay que plantar como flores o un árbol que sepamos que va a sobrevivir y no tenemos que volver a ver si eso creció o no. Ya está, lo dejamos ahí y que la naturaleza haga lo suyo. Hasta ahora, preguntas, sensaciones, emociones. Esto es todo teoría, pero Está bien quise bonito pasarlo. el ejercicio con las cartas, me parece muy lúdico y fácil de seguir. Bueno, bueno, sí, porque no quería, no quería hacerlo con mis palabras, quería usar las palabras textuales del libro, pero bueno, de la manera más visual. Mm, Entonces, estos son bien logrado. como las bases de la psicomagia, en 6 cartas. Y luego, no sé, ahora qué viene. A ver qué viene. Ah, bien. Ahora sí, vamos pasando. Cuando ya tenemos esto, que Jodorowsky lo hace a su manera. Y yo, hay cosas que me parecen como que son demasiado. Lo hice a mi manera, que mi manera es jugar. Porque vi que a veces no tiene que ser un acto tan complejo para que funcione. Lo importante es activar y accionar. Y acá es donde puse un pasaje bíblico que dice, así dice el Señor, abran zanjas por todo este valle, pues aunque no vean viento ni lluvia, este valle se llenará de agua, de modo que podrán beber ustedes y todos sus animales. Esto de que por más de que no lo pueda ver, yo hago la acción para que ese cuenco se llene. Si yo tengo un restaurante y quiero que la gente entre a mi restaurante, tengo que poner la mesa, algo así. Tengo que cavar la zanja
antes de que llueva, porque quiero que llueva. Entonces, es como un movimiento desdoblado. Si yo quiero que el cielo me traiga lluvia, en el ámbito, en el plano terrenal, cavo la zanja. O sea que hago una acción que esté en coherencia con lo que yo quiero atraer. Y lo dice la Biblia. Ujú. Bien. Y ahora, en mi experiencia, a ver el próximo. Ah, bien, es lo que yo les decía esto de, bueno, ¿cómo me apropié de todo esto para empezar a hacerlo yo? Jugando. Por eso me agarro y me hago mi tecito de lúdico, le pongo un tecito con muchos ingredientes y hago mi propio sistema ecléctico, que como les digo, a veces funciona, a veces no, pero lo bueno es lo que a mí me genera adentro, me genera esa sensación de juego, por más de que a veces uno lo hace con experiencias que son dolorosas. Pero cuando estás jugando vale todo. Por eso acá puse que jugar abre a la experimentación saliéndose de un condicionamiento. Y ahí puse, vale todo, como hacen los niños. Así hay que conectar. No sé, peras con manzanas, ellos buscan la conexión. Y si hay que construir y destruir, se construye y se destruye. No es que se queda, hay que construir el castillo perfecto. No hay reglas. Eso es lo bueno, que así como se hace, se deshace y si no me sirve me voy a otra cosa. Es dejar que la energía fluya. Y así conectamos con el deseo, la confianza y esa brújula interna. Que hay algo que nosotros sabemos como de antemano, no, realmente esto no tengo como el metalenguaje ni tampoco tanta experiencia como para ponerlo en una teoría o en una hipótesis y llevarla a cabo y probarla, pero bueno, son como mini experimentos de que a veces vieron que les dice hagan el ritual de la canela y es como que, ¿por qué tiene que ser así? Si yo siento que tiene que ser con esto, porque lo siento, que si no lo hago con, no sé, con la planta que vos me dijiste no va a funcionar, si yo le estoy poniendo mi poder a esto, para mí funciona. Y es así, no sé, pero las veces que lo he hecho me ha funcionado. Después me refutarán lo que sea necesario. Continuamos, que ahí ya vamos a la última parte. Bien, ahí pusieron algún comentario. Ah, no. Interviniendo mi universo. Y esto lo tomo de la magia iniciática de José Luis Parise, que no es específicamente designado como psicomagia, pero yo encuentro como ciertos paralelismos. Entonces, a raíz, mi caso de estudio fue que vieron que yo les decía que había escrito un libro, y bueno, y ahí quedó. Y cada tanto ustedes y Aníbal me preguntaba, ¿y cómo va el libro? Como muy vago todo. Y bueno, ustedes me hicieron la última lectura de tarot y se fueron abriendo cosas que lo pude ir como documentando y ahí me cayó la ficha. Yo ya había hecho otras acciones, pero no es que es una acción, es la sumatoria de todas las acciones que hizo tal vez que yo invocara algo en una dirección y se me dio. Así que me contactó una editorial para publicar el libro. Y yo se los atribuyo a ustedes porque es como, o sea, ustedes que me han como, fueron mi torre, fueron mi arcano 16 que algo hicieron que se me quebrara algo y entrara a la luz y me cayeron fichas. Y a veces tantos actos que yo he hecho no habían funcionado y solo con una lectura de tarot me cambió la visión y algo se activó. Y ahí la fecha es lo que a mí me asombra, me genera mucha como, no sé, flasheo un montón. Bien, entonces específicamente con el caso del libro, ese fue mi caso de estudio. Y lo fui documentando de lo poquito que tenía, pero hay cosas
que podemos ver. A ver. ¿Avanzo? Sí, por favor. Bien. Acá lo hice como las fases de la luna, lo transformé como en ese ciclo de fases lunares, pero es un año y medio que ha pasado desde que yo escribí hasta que como que se manifestó y se realizó. El libro fue escrito, terminado en enero del año pasado, 2024. En febrero yo empecé los trámites de derecho de autor, muy tranquila, y después dije, bueno, voy a empezar a mandarlo a editoriales. Lo corrigió una amiga que es editora y después empecé a presentarme a convocatorias editoriales, como que lo mandé acá de Mendoza como a, no sé, a 20 más o menos. Y viste cuando yo semana a semana abría el correo y esperaba a ver que viniera y nada, y nada. Y dije, ¿cómo? Entonces no era tan buena como creía. Entonces mi historia no es, fíjense la maquinación interna, mi historia no es digna de ser contada, porque lo tiene que validar una editorial. Había algo ahí, no sé, y obviamente todo lo que ustedes también ya saben. Pero yo en ese momento no lo hacía, o sea, no iba tan profundo. Era como, no se está dando, o sea, lo llevaba a lo más superficial que era haber escrito lo último que se hizo con eso. Esto no está tan bueno, la escritura no está tan, no sé, no, el estilo no les gustó. Fíjense, desde marzo, un año pasó hasta abril. En abril de este año, 2025, fíjense que la luna ya está como en cuarto creciente. Ahí tuve la primera respuesta de una convocatoria que yo había mandado el año pasado. Pero por lo menos apareció el primer indicio que me hizo ver que, que yo había plantado una semilla que, por más de que fuese negativa, para mí ya había germinado, porque lo pude ver. Creo que una vez, Aníbal, me habías preguntado. Yo te dije, no han sido buenas noticias, pero me contestaron. Y para mí eso ya es como era bueno, porque un no por lo menos me acerca a un sí. Ya tuve una respuesta. No era como en la nada que se diluía. Y después miren esto, qué loco y qué lindo. Tuve la lectura con ustedes el 17 del 9, el 17 de septiembre, y el 18 de septiembre, que después les muestro los mails porque es hermoso, el 18 recibí el dictamen favorable de una editorial, que no es de Mendoza. Qué loco, porque yo apuntaba, tiraba tiros a Mendoza y necesitaba abrir un poco más el paraguas. Yo estaba acotada también. No es de Mendoza. Y luego, el 27 del 9, me mandan el contrato de publicación y es la luna llena. Es donde yo puedo ver como que algo se manifestó y se reveló a la luz. Y, a ver, pasemos a la otra, para que ahí tengo toda la... Bien, entonces, ¿qué hice tomando esto de la magia iniciática de París? En mi invocación, cuando yo había como dicho, yo quiero esto, claro, y el universo me puso a prueba y me dijo, ¿qué tanto quieres lo que quieres? Y se ve que de la forma en que yo lo había como manifestado, no estaba bueno. Y todo lo que hice eran pasitos para que me llevaran a ver que yo lo estaba haciendo desde un lugar eh, que estaba como desviado. Y me puso también en contacto con información mía mucho más profunda de lo que yo creía. Entonces, acciones de combate, que eso, la palabra combate es una palabra que está en el libro de los 11 pasos de la magia, por eso elegí poner el emperador y el carro. Entonces, desde enero del 24, que yo tenía un fondo de pantalla en la computadora y en el celular, me fui a una librería del centro, le saqué una foto a la vidriera
hice un montaje como que si mi libro aparecía en esa vidriera. Y ahí me lo puse en el celular. Y así lo tuve desde el año pasado. Esa fue la primera acción como de juego. Bueno, vamos a ver qué pasa. Después hice una milla andina, que es con la cosmovisión andina, es como crear un paño con colores, blanco, negro, que está dividido primero en dos y después en cuatro, como un pulso del universo, y ahí es donde uno pone, ahí puse un libro, puse hojas de coca, puse plata, puse cuarzos y lo cerré todo como en una bolsita y ahí lo dejé cerrado hasta que se cumpliera. Después, bueno, obviamente envié mi propuesta a muchísimas editoriales. El 5 del 7 del 24, o sea, en julio del 24, tuve una lectura con Christophe, que me metí a uno de esos Zoom gratuitos que, que él da la oportunidad. Y en esa lectura, que si pasamos a ver a la próxima, creo que está, miren, acá tengo una captura de pantalla de cuando la hice. Miren lo que me había salido. Me salió la justicia, el papa y la papisa. Y Christophe me dijo, el libro está ahí, yo lo veo, lo tiene la papisa en la mano, me dice. Pero esto es un tema espiritual, me dijo, así. Ahora no me acuerdo bien cómo era, pero me dice, esto es un tema que necesitas conectar con algo más profundo y espiritual. Y que vos estás poniendo la traba desde el principio, algo así me acuerdo. A ver si podemos volver para atrás. Y me dijo como acto psicomágico, me sugirió, que eso también sale en un libro de Jodorowsky, que hiciera mi propio libro, que lo hiciera con mis propias manos artesanalmente, y se los voy a mostrar. A ver, acá. Fui a una fotocopiadora a imprimir el texto y yo agarré dos tapas, las pinté, le puse el título y lo cosí a mano. Está todo cosido a mano con un hilo medio rudimentario, pero cuando lo hacía era una satisfacción hermosa. Algo que yo hice que se viera manifestado con mis propias manos. Y ahí lo tuve mucho tiempo. Pero seguí el consejo de Christophe, porque a muchos le parecerá medio tonto. Y yo en un momento dije, ay, lo hago, no lo hago, tengo el tiempo, no tengo el tiempo. Y dije, lo voy a hacer, lo voy a hacer. Después, el 24 del 10 del 24 tuve la sesión con Eli, que me tiró las cartas españolas, y me dijo, yo veo el libro. O sea, me reconfirmó, o sea, fíjense, con 3 meses de diferencia de tiempo, Eli me dijo, yo veo el libro. Y yo era, bueno, qué bueno, gracias, viste como hay algo que yo no me creía y ellos o sea, ustedes creían en mí antes de que yo creyera en mí misma. Muy loco, muy loco. Y después ahí empecé a averiguar por la autopublicación, ¿qué me convenía? Seguir machacando con las editoriales que no me contestaban o tomar el camino de la autopublicación, que es mucho más caro. Entonces, bueno, ahí estuve como en una disyuntiva también. Y empecé a jugar e ir a eventos y presentaciones en librerías. Un libro que por ahí se hacía la promoción y las librerías vieron que hacen como una exposición gratuita, entonces leen y me iba y me presentaba, y estaba ahí, fui como a, no sé, 4 o 5 exposiciones y estuvo bueno, pero era como para empaparme de ese ambiente. Y después me presenté a un certamen de la provincia, que es el concurso Vendimia, y no lo gané. Y después a 3 convocatorias, obviamente, a 3 convocatorias de Instagram. Y ahí algo empezó a cambiar.
El 20 del 8 tuvimos la lectura de la Cruz Celta con Patricia. Y el 17 del 9 tuvimos la lectura con Francis de los objetos perdidos. En cada una de esas lecturas a mí me dieron cachetazos cósmicos que uno dice, ay, pero ¿qué? ¿No te diste cuenta? Y se ve que no, en ese momento algo cambió. Así que pasemos un poquito más, que ahí tengo las evidencias. Acá tenemos la tirada. La tirada de la Cruz Celta, para que recordemos lo importante. Yo tenía identificaciones con el clan y algo que me dijo Aníbal, que se me quedó un montón, es lo que se gana se pierde y se olvida, por lo de mi abuela con Alzheimer. La locura, la demencia, el eclipse de sol y luna, esto de que había salido la carta de la luna invertida, que tuvimos como todo un debate con respecto a eso, en donde la realidad no es racional. Y otra cosa que me dijo Aníbal era esto de pararse, que tal vez yo lo estaba entendiendo como pararse, como frenarse, en vez de pararse, de erguirse, ¿no es cierto? Y eso me quedó también. Y en la tirada de Francis, de los objetos perdidos, ahí estaba lo otro de la identificación creativa. Esto de, no sé por qué me empeciné en preguntar por el talento perdido de la niñez, Que fue y era como, fantástico, sí. era muy loco. Y esto de la expresión artística, y salió, bueno, salió a la luz, que me decían, no, lo estás como agarrando, está en las manos de la reina de bastos. ¿Quién te lo agarró? ¿Quién te lo tomó? Así que bueno, eso es lo que me acordaba, que a veces eso no sé si hace falta acordarse porque fíjense que algo caló hondo a otro nivel. Y después, a ver en la que sigue, y con esto ya termino, no quiero sacar más tiempo Adelante, eh, no, continúa, continúa. acá venía la etapa, o sea, ese tiempo que que yo no tuve respuesta, fue el tiempo de la esfinge. ¿Y qué es la esfinge? Es la prueba de fuego, es lo que nos pone palos en la rueda, pero al final es un maestro y es un aliado. Es esto que te hace sostener la motivación, te hace sostener la chispa de ver si realmente esto es lo que querés y es el deseo de tu corazón. Entonces fíjense que una de las propuestas editoriales que yo mandé, acá le puse la flecha, la mandé el lunes 28 de octubre del 2024. Y recién tuve la contestación el 2 de abril de este año. Fíjense cómo se llamaba la editorial que me contestó. Fractura Ediciones. Ahí es donde algo se empezó a quebrar y coincide con esta etapa que yo le llamo la etapa de luna creciente. Y nada, me contestaron lo más bien y yo ahí, lejos de ponerme triste, me puse contenta porque dije, esto se está empezando a mover. Y dije, tengo que insistir, tengo que insistir. Y después, a ver en la que sigue, no sé por qué puse esto. Dije, bueno, hablando de todo lo que ustedes me hicieron como reflexionar, ¿cuál era mi mito? Que mito, según el libro de París, es mi método. Yo me genero un mito y para eso actúo con un método que si estoy disconforme, tengo que cambiar de método, por lo tanto tengo que cambiar de mito, o sea, de perspectiva, de cómo veo e invoco las cosas. Y creo que lo que más me hizo sentido, que lo pude como resolver en esta oración, lo que a mí me estaba dando vueltas y me trababa era que si mi historia de duelo sale a la luz, deja de ser mía. O sea, que había algo mío de posesión. Habían salido muchas cartas de oro. Había mucho apego. Y no quiero perder la sensación de mantenerla conmigo, aunque en la sombra. Si yo lo dejo ir, digamos, desaparece. Y había algo de eso que con lo tangible, con tener, como tomarlo como posesión, que había salido en las cartas y yo no lo podía ver. Y esto, mi método
yo estaba siendo coherente con el método, que la no obtención del deseo que yo necesitaba, había algo que se iba a calmar, una paz que llegó ahora, que si esto no salía a la luz, digamos, si salía publicado, algo se iba a como cerrar ese ciclo, yo iba a sentir la culminación y así fue. Pero mientras no se publicara, esto seguía vivo para mí. Entonces, la no obtención de ese deseo era la existencia, o sea, yo estaba preservando algo que era la muerte. No sé si se Sí, entiende, ¿entiendes? ¿sí? ¿Lo entienden? Sí. Era como, prefiero aferrarme a esto que no lo voy a ver, pero sí me acerca a la sensación y familiaridad. Y después de ahí, bueno, se reformuló el mito. A ver, en la próxima. Bien, y de ahí, bueno, elegí la carta del mago con esta nueva programación, el nuevo algoritmo, la nueva invocación, que el amor no se pierde, sino que cambia de forma en un libro, en esto de la transformación, de la alquimización, y en algo, en algún punto, también pude ver mis identificaciones con los libros. Yo consumo, yo leo, puedo tener, no sé, 5 o 6 libros por semana que puedo empezar a leer así diferente. Yo tengo mucho asociado el conocimiento, el amor al conocimiento, y eso también me generó muchas identificaciones. Por eso el acto tenía que ser con, bueno, el amor a los libros es generar también un libro. Y Bonito. sí, sí, como, ay, bueno, y este es el dictamen favorable del 18 de septiembre. Ustedes me hicieron la lectura el 17 y es muy loco. Al otro día llegó. Y fíjense cómo se llama la editorial, Umbrales del Sur. La otra se llamaba Fractura y esta es un umbral. Yo en eso creo un montón. Yo por ahí, Aníbal lo puede explicar mucho mejor de cómo uno genera el universo, pero todo lo que me llega es literal, lo tomo literal. De hecho, esta editorial es un umbral hacia una transformación y un crecimiento. Entonces es como, está la evidencia, cómo no creerlo? Y creo que ya estamos, a ver. Ah, y bueno, y esta última frase sacada del libro Los 11 Pasos de la Magia, que elegí al arcano 9, es quien cuando partió no sabía qué hacer para llegar a destino, quien ante cada obstáculo tuvo que ir más allá de lo que sabía y no podía, ahora se enseña a sí mismo. Aquel que antes sometía deseos atrás de sus no sé o no puedo, ha sido transformado. Quien emprende el viaje pronto aprenderá que las preguntas más importantes no son respecto del camino y ni siquiera respecto del viaje. Lo más difícil de responder para el caminante, que lo traerá, que traerá los mayores cambios, lo que detonará la magia más poderosa, es lo que el caminante aprenda a preguntarse sobre el caminante. Es como, y es esto de tomar riesgos, es tomarse a uno mismo como tema de estudio y caso de estudio y de experimentación. Es como, soy mi propio experimento, tengo una vida. En las reencarnaciones podemos creer y todo, pero ahora lo que tengo es una vida y voy a jugar las cartas que tengo. Así que bueno, no sé si hay algo más, creo que ahí después están, muchas gracias, bueno, la estrella, que Ujú. es llegar a un lugar de autenticidad. Y está la bibliografía de donde lo saqué también, todo lo que consulté para hacer esto. Y agradecerles porque es ustedes, o sea, ustedes me abrieron la cabeza. Fantástico, maravilloso, increíble, espectacular, muy, muy, ¿Me muy bonito. permiten?
¿Me permite? Sí, ¿Sí? Fíjate lo que hago, Sabrina. Ujú. ay, gracias, Patti. Gracias a todos porque a veces cuesta un montón y esto no significa, o sea, esto es solo una partecita, pero me da la confianza de que cada proceso que se atraviese hay que exponerse, hay que tomar el riesgo. Así es, Totalmente. Gracias. cambiar Sí, paradigmas, Sabri, aprender a materializar Sí, sueños, aprender a materializar sueños. Todo un proceso, exacto. Y jugar que es, no, por ahí esto, Jodorowsky hace los actos más complicados, pero bueno, a veces la persona lo necesita, pero si jugamos o tomamos la vida con este aparente sinsentido de jugar, le estamos dando un sentido. claro. Qué bonita presentación, Sabri. Está muy, muy, muy bella. Gracias. Bonito. Testimonio también, potente. ¿le puedo dar un dato a Sabri? Sí, Sí, gracias. Fíjate que estaba consultando un calendario astrológico que leo a diario. El astrólogo Gustavo Sprague es un astrólogo local de acá, de Guadalajara, y estaba viendo que hace un mes, que dices que fue la lectura del 17 de septiembre, estaba la luna llena en Leo y hoy está la luna menguante en Leo. Y fíjate cuál es el propósito del día, el mensaje del día. Dice, la comunicación se puede facilitar al haber fluidez y un trato directo. Hoy es día de aplicar un enfoque constructivo a lo que se vive. No sé si te da algo, algún mira, mensaje. y hace 10 días que estoy con el tema de eso, de la congestión, la comunicación, como, fa, Sí, sí. Pues ese es tu mensaje del día de hoy. mira. Por otro lado, acabo de sacar la numerología del día y el día de hoy es un fabuloso y extraterrestre 7. Es mi arcano de vida, el 7. Ah, Ah, pues es hoy el día para manifestar esa belleza de felicidad y de concreción. Es mira vos, una completitud, el 7 y el 9 son extraterrestres, son cósmicos claro, y son terminaciones los dos, 7 y 9. mira. Felicidades, Sabrina. Impresionante, impresionante. Y lo que me dice Eli, ¿cuál era lo que me había? Ay, que eso me olvidé. Era este animal de poder, que me olvidé el nombre, El, que era como un cóndor. el, No, eh, un... Ay, ahorita ay, lo busco, te mando mensajes, Sabri. bueno, mandame mensaje porque me había salido y me quedé con eso y ahora Sopilote, sopilote, ya me acordé, era el sopilote, sopilote. sopilote. Sí, Me había sí, salido como animal de poder. sí, sí, sí. Muy bonito. Y eso también de llevar registro o no olvidarnos, porque todo el camino, digamos, recorrido también ahora, mirando para atrás, como dice Steve Jobs, es donde se conectan los puntos. Si no, después no tiene sentido, pero ahora tiene un sentido. Así que bueno, les agradezco un montón. Nosotros te agradecemos también. Esta satisfacción no es solo tuya, es del grupo completo. Porque los cachetazos llegaron. En algún punto es que sí.
Es así. Es así. Sí. Ay, qué bien, qué maravilla, qué bonito, tremendo, Fabri, lo que compartiste. Efectivamente me asombra eh, también la facilidad y con la gracia que lo compartiste. Ya, eso también me parece muy, muy importante porque también tú lo dices de la comunicación. Yo aquí veo una comunicación clara, eh, donde además Nada. ordenada y hablando de temas que a veces son difíciles de seguir para uno mismo y tú tuviste esa facilidad para conectar todos estos elementos. Más encima te metiste en fundamentos. O sea, me parece muy, muy agradable y profunda a la vez esta ponencia que hiciste. Así que te lo agradezco. Porque esto nos fija una vara, ¿ya? Para lo que va a ser en los siguientes encuentros. Así que recibimos lo recibimos de vuelta para seguir creciendo. Entonces, en esa línea,